uno de los eventos más importantes de la ciudad de Valencia, creado para premiar el talento venezolano. Cuando una turba de espectadores intentó ingresar desorganizadamente a la Plaza Monumental de Valencia, terminando con al menos 14 muertos y una avalancha humana durante el concierto. Hablamos del B de Oro, 22 años después. Valencia es cantar y florecer, bendiga Dios, el valenciano soy. Un evento que fue el inicio de la primera Feria Internacional de Valencia en el estado Carabobo, de mano de la Alcaldía de Valencia y compañías privadas. La idea no estaba mal para ser la primera Feria Internacional con una premiación a la televisión venezolana. Valencia es una de las ciudades más importantes en las industrias venezolanas. Hoy en día no tanto, pero bueno, esa es otra historia. El evento se realizaría en la Plaza de Toros Monumental de Valencia, una de las plazas de toros más importantes de la ciudad, que queda en el sur de Valencia, que abarca una capacidad máxima de 25.000 personas en la plaza. Es una de las plazas de toros más grandes del mundo. Actualmente se encuentra abandonada. Llegó el gran día, el 21 de octubre del 2001. Ya los medios de comunicación anunciaban la transmisión en vivo en la Gran Monumental, que tenían invitados artistas nacionales e internacionales como Chayanne y Oscar de León, que cerraría el gran evento. Desde muy temprano en la mañana empezó una caravana patrocinada por la marca Coca-Cola que comenzaría desde la Avenida Bolívar Norte hasta la Monumental de Valencia. Las colas comenzaron a partir de la 1 de la tarde para esperar a entrar al gran espectáculo en la Monumental de Valencia. Todos emocionados para entrar al gran evento, pero empezó el caos a partir de la 1:30. De personas y la falta de medidas de seguridad en la Monumental habrían provocado el lamentable suceso. Efectivamente, no había el suficiente personal para controlar el exceso de personas que estaban acudiendo a este evento. La municipal empezó a disparar al aire para que la gente se quitara de encima. Y la gente no hacía nada, entonces todos estábamos abajo de las personas que estaban muriéndose. Nadie esperaba que llegarían tantas personas de distintas localidades del estado Carabobo. Ya la Monumental se encontraba totalmente full. Las personas empezaron a enfurecerse y empezaron a golpear la reja. El canal venezolano Globovisión indicó que un funcionario de la Policía Municipal de Valencia disparó al aire para dispersar a las personas. Desde ese momento la gente se empezó a desesperar y empezaron a tumbar la reja, que ocasionó el caos mayor. 14 muertos y más de 30 personas heridas, entre niños, mujeres embarazadas y personas mayores. El caos fue tan fuerte que llegaron muchos medios de comunicación de Caracas para cubrir la noticia más importante sobre el evento en la Monumental de Valencia. El gobernador del estado Carabobo, Enrique Salafeo, en ese tiempo comentó sobre el terrible hecho que sucedió en el estado, falta de seguridad, y que realizarían las investigaciones pertinentes sobre ese caso, que eran sospechosos la policía municipal, la policía del estado Carabobo y también los militares que se encontraban en ese lugar. Pero bueno, el show tenía que continuar. Comenzó con la presentación de Daniel Sarco y Viviana Givelli. Todos los valencianos que lograron entrar a la Monumental, muestra de amor y cariño a este gran animador. Entre bailes nacionales como la gran música venezolana, todo bajo la coreografía de Mary Cortés, la presentación de varios artistas. Sin continuar haciendo melodías, ya no puedo hacer las mismas poesías que escribía solo en la intimidad. Por supuesto, la premiación de la televisión venezolana. Por ejemplo,
los programas de Venevisión. Fue un espectáculo muy bonito para la ciudad. Al día siguiente se realizó las investigaciones sobre el caso de la Monumental de Valencia. El Tribunal Quinto de Primera Instancia del Estado Carabobo realizaron las investigaciones pertinentes sobre este caso. Llevaron a juicio a la policía del Estado Carabobo, la policía municipal y funcionarios militares, siendo culpable como homicidio culposo, establecido en el artículo 411 del Código Penal. Los términos fueron los siguientes: por haber obrado con imprudencia y negligencia. 8 años de cárcel para estos funcionarios. Después de la tragedia, el canal venezolano llegó a un acuerdo de no volver a hacer ningún evento en la ciudad de Valencia. ¿Sabías de este evento? Bueno, comenta a través de la caja de comentarios qué te pareció este video. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, darle un corazón y también comentar.